Vale, vamos a desgranar esto. Hoy toca analizar un auténtico todoterreno para quienes se inician en la robótica. Sí, el famoso módulo L298N. Exacto, el rey del ecosistema Arduino. Y bueno, nuestra misión de hoy es entender a fondo cómo este componente logra algo vital para cualquier proyecto. Unir esa programación lógica con el movimiento físico real. Eso es. Porque claro, revisando el canal de YouTube, electrónica, microcontroladores y más, mencionan algo fundamental. Un error muy típico al empezar en robótica es intentar conectar un motor directamente al microcontrolador. Buf, una locura total. Totalmente. Es garantía absoluta de quemar el sistema por falta de potencia. Yo estoy segura de que a mucha gente le ha pasado. Estoy convencido de que sí. Y lo fascinante aquí es el contraste de capacidades. A ver, un pin de Arduino te puede entregar apenas unos 40 miliamperios de corriente. Nada, poquísimo. Muy poco. Pero un motor de corriente continua exige picos de cientos de miliamperios solo para lograr arrancar. Así que el L298N actúa básicamente como un traductor de potencia. Recibe las señales lógicas débiles. Claro, las recibe y con ellas abre o cierra el paso a una fuente de energía mucho más grande. Una fuente exclusiva para los motores. Básicamente, le da el músculo que a la placa lógica le falta. Y el núcleo que permite todo esto es el famoso puente en H. Un concepto clásico. Sí, suena súper técnico, pero en el fondo es el responsable de que un robot no solo vaya hacia adelante, sino que también pueda dar marcha atrás y maniobrar. Exacto. Un puente en H es una configuración de transistores diseñada específicamente para invertir la polaridad de la corriente eléctrica. La que llega al motor, eso es. Al cambiar esa polaridad, el eje del motor gira en el sentido opuesto. Es un principio electrónico muy elegante. Permite tener control total sobre la dirección sin tener que reconectar cables físicamente. Claro, sin tocar nada. Y aquí es donde se pone muy interesante, la forma en la que controlamos todo esto a través de sus conexiones. Las clemas azules. Sí, por un lado tenemos las clemas azules para la alimentación principal y las salidas de los motores. Pero hay una regla de oro en electrónica que jamás se puede ignorar al hacer el cableado. Importantísima. Unificar las tierras. Es probablemente el fallo más común en los primeros proyectos. Hay que conectar siempre el pin GND del módulo L29N con el pin GND del Arduino. Siempre. Si no se establece esta tierra común, los circuitos no comparten un nivel de voltaje de referencia. Se quedan flotando. Literalmente. Las señales lógicas simplemente flotan en el vacío y los motores no responden por mucha energía que haya en el sistema. Y una vez asegurada esa referencia, el control es bastante directo. Los pines IN1 e IN2 deciden la dirección de giro mediante señales lógicas altas o bajas. Y para la velocidad entran en juego los pines ENA o ENB. Cierto, si retiramos los jumpers que traen de fábrica, podemos inyectar señales PWM, Es decir, modificar el ancho del pulso eléctrico. encendiendo y apagando la señal a gran velocidad para simular un voltaje variable. Así logramos que el motor acelere o frene suavemente. Y si conectamos esto con el panorama general, se entiende por qué este módulo es el rey indiscutible para aprender robótica. Es súper robusto. Es una pieza extremadamente robusta y perdona muchísimos errores de cableado. Sin embargo, tiene un talón de Aquiles evidente. La tecnología antigua. Claro, al estar basado en tecnología de transistores bipolares antiguos, sufre una caída de tensión muy significativa, perdiendo entre 1,5 voltios y 2 voltios. Esa pérdida no es ninguna broma. Significa que si alimentas el circuito de los motores con una batería de 6 voltios, a las ruedas apenas les llegarán 4 voltios reales. El resto de esa energía simplemente se disipa en forma de calor. Por eso la placa necesita incorporar un disipador de aluminio tan grande. Totalmente. Y hablando de alimentación, hay un consejo práctico fundamental. El módulo tiene un regulador interno que proporciona 5 voltios lógicos. Pero ojo con las fuentes externas. Exacto. Si la fuente de alimentación externa supera los 12 voltios, es obligatorio retirar el jumper de 5 voltios de la placa. Obligatorio si no queremos un desastre. Si se deja puesto trabajando con voltajes altos, ese regulador interno acabará quemándose por sobrecarga. ¡Qué peligro! Y otro gran dolor de cabeza en la robótica básica es el ruido eléctrico. Uy, los reinicios de placa. Sí, a veces los motores arrancan perfectamente, pero el Arduino se reinicia de repente, sin motivo aparente, arruinando la ejecución del código. Es un efecto secundario del funcionamiento de las escobillas de los motores.
Para evitar que esas interferencias viajen de vuelta a la placa lógica, la solución más efectiva es añadir un condensador cerámico de 100 nanofaradios. ¿Directamente entre los terminales de cada motor? Así es. Ese pequeño componente actúa como un filtro que absorbe los picos molestos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que con sus peculiaridades de voltaje y su disipador de calor, dominar el L298N sigue siendo el paso definitivo. Para transformar líneas de código en movimiento real. Es el puente perfecto entre la teoría del software y la realidad tangible de la robótica. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante. A ver. Sabiendo que es un componente antiguo que pierde mucha energía en forma de calor frente a alternativas modernas mucho más eficientes, sigue reinando por su capacidad de sobrevivir a los cortocircuitos de quienes están aprendiendo. Es que es un tanque. Lo es. La reflexión para la audiencia es hasta qué punto en las primeras etapas de la ingeniería la indestructibilidad bruta de una pieza aporta mucho más valor pedagógico que su propia eficiencia técnica moderna. Una perspectiva muy interesante para tener en mente al diseñar ese primer robot.